Ya terminamos. Sí. Entonces, nada, Sí, le doy la palabra a Gustavo y gracias por venir. No, nada. Y nada, Bueno, yo... a ver cómo... Hace 10 años pues todavía se podían hablar de estas cosas, pero hoy día que esto ya está, pues todo el mundo al cabo de la calle, pues el peligro es convertirse en repetitivo o en descubrir mediterráneos o en decir cosas que ya se saben. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Una hora y pico? una hora, sí, una hora y... Bueno. Entonces, yo voy a hablar algunas cosas y vamos a ver un ejemplo práctico y en cualquier momento, pues luego, si hay alguna curiosidad, sugerencia o historia, pues la hacemos. Como preámbulo, pues decir pues que eso, que hace, ya que esto lo ha puesto Pablo, no lo he puesto yo, ya que han puesto esta página, pues el proyecto Filosofía en Español empezó a funcionar en Internet el día 1 de enero del año 96, es decir, hace ya 12 años, 6 meses antes de que Internet comenzara a domesticarse, a hacerse doméstico. Es decir, cuando Infobía permitió en mayo del 96 pues que en casa, por una módica cantidad, se pudiera tener una tarifa plana a 50 de velocidad, pero vamos, que en aquel momento servía muy bien para funcionar. Es decir, pero en estos 12 años ha cambiado muchísimo Internet. Es decir, lo que Internet supuso al principio fundamentalmente, pues con una novedad, pues de poder ir incorporando textos, de facilitar la comunicación, pues las listas de discusión, etcétera, etcétera, en los últimos 2-3 años pues ha sufrido una revolución total derivada fundamentalmente pues ya de haberse abordado de forma masiva la incorporación en formato digital de libros y de revistas y de textos y de periódicos en formato de imagen, normalmente pues utilizando formatos PDF con el texto flotante, con el texto hecho reconocimiento ético de caracteres detrás, con lo cual facilita la búsqueda. Es decir, que ahí sí que se han incorporado herramientas pues que antes no estaban disponibles. Voy para presentar pues algunas de las últimas cosas que hay y en plan práctico aplicado al asunto. Pues vamos a hacer dos ejemplos, vamos a convertir esto pues en dos ejemplos prácticos. Uno va a ser las posibilidades que estas novedades, digamos, de los últimos años, fundamentalmente pues es de los últimos, en el caso de algunas herramientas es los últimos 6 meses, que es cuando empezó, por ejemplo, Pares, el portal de los archivos españoles, y hace como un año cuando empezó la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, no confundir con la hemeroteca, la prensa antigua, pues del... ¿Quién se murió? No. Vale. Tocándole con el dedo se excita. Pues el Ministerio de Cultura empezó un proyecto de prensa digital hace también 2 años, pero que ha quedado un poco más anticuado, como ahora también veremos. Entonces digo que vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de localización de datos sobre autores. Y otro ejemplo de lo que Internet ha supuesto para la edición de textos, pues con un ejemplo sobre la política de Aristóteles. Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo. Bueno, es un ejemplo tramposo, si queréis, o fácil. Dice que esto es una cosa que una búsqueda, pues que esto lo hice por el verano, o sea que esto hace unos meses. Es este elemento, un tal Moraita. Digo tramposo porque que un señor se llame Moraita pues tiene ventajas a la hora de buscar en Internet. Es decir, que si un señor se llama pues Pedro Sánchez, pues es más fastidiado, pero si se apellida Moraita, pues es una ventaja.
Bueno, si ponemos ahí Moraita en esa página en Filosofía.org, lo que nos devuelve, si esto funciona, pues son distintas entradas que encontramos en Google, pero en Filosofía.org. Esto es lo mismo que si hubiéramos hecho al buscar en Google, poner sitefilosofia.org Moraita. Eso, pues a estas alturas de la vida, se supone que ese recurso básico de Google, todos ya lo sabéis manejar, el poner no Google sino site tal para concentrar una búsqueda en un sitio particular, buscar solo en el sitio Filosofía.org. Esto hago un paréntesis, que es una cosa muy elemental, pero vamos, que también, por ejemplo, si sabéis ya en un sitio, por ejemplo en el caso del proyecto de filosofía en español, esto es un paréntesis, pues todas las obras de Feijóo están en el directorio BJF, Benito Jerónimo Feijóo, pues si aquí ponemos matemáticas, pues por poner algo, pues Google se nos convierte pues en un buscador que nos permite pues eso, encontrar 63, una herramienta fácil, pues por ejemplo en este caso ya para buscar solo dentro pues de un directorio, que en este caso pues sería veces que aparece matemáticas en obras de Feijóo. ¿Por qué? Porque sabemos que las obras de Feijóo están en el directorio BJF de Filosofía.org. Pero bueno, vayamos al ejemplo anterior, vayamos a lo de Moraita. Pues Moraita era un señor que nació, vivió y murió, y malvado, pues aquí tenemos la tumba, Moraita está enterrado en el cementerio civil de Madrid. Y Moraita pues era un señor, aquí lo pone, un gran maestro soberano, gran comendador del Gran Oriente de España. Aquí está definido como ideólogo espiritualista español, republicano federal, iberista, anticlerical, infatigable y adalid de masones, cómplice del secesionismo filipino, periodista y catedrático de Historia de la Universidad Central. Primero, era un catedrático, era pariente de Canalejas. Bueno, pues aquí Moraita es un personaje que pues no existe una gran biografía sobre Moraita, hay poco escrito sobre Moraita, pues sí, hay entradas en los diccionarios, en la enciclopedia Espasa, etcétera, pero sin embargo, pues si os percatáis, pues en la página que ofrecemos ahí en el proyecto de filosofía español son 13 páginas. Si se imprime eso, hay 13 páginas de información sobre Moraita. Os puedo asegurar que estas 13 páginas me costó una tarde hacerlas, no le dediqué más tiempo, bueno, una tarde y una mañana, vamos, no fue más. ¿Por qué? Pues porque aquí prácticamente el método que seguimos aquí es ofrecer información positiva sobre Moraita, es decir, pues resulta que en el periódico La Iberia, Diario Liberal de la Tarde, edición de Madrid, martes 4 de noviembre de 1856, página 4, columna 2, leemos, con el título saldrá el cubano, y luego dice, el cubano, con Canalejas, Moraita, no sé qué. O sea, resulta pues que de un autor que no encontramos nada, pues el periódico El Joy de Barcelona, 23 de abril de 1865, hoy se han despedido los discípulos de Moraita, o que Moraita ha hecho no sé qué, que son citas sacadas del Nacional, Bueno, esto es un ejemplo de las nuevas herramientas disponibles, que es la posibilidad no ya de consultar prensa del siglo XIX, por ejemplo, pues que eso cualquiera puede ir a la hemeroteca, pero claro, ¿de qué me sirve a mí ir a la hemeroteca a buscar pues La Dinastía, un periódico de Barcelona, y ver cuántas veces o dónde hablan de Moraita, pero no ya artículos, o se puede decir sí, la fecha de la muerte, o cuando ganó la cátedra, o sí, no, encontrar pues que en un número perdido, en una columna aislada, pues hay una referencia de 3 líneas sobre Moraita. Eso era antes absolutamente inimaginable, pues hace 2 años, o año y medio. Sin embargo, eso hoy es totalmente factible, pues gracias a uno de esos recursos nuevos que decía, que en este caso pues está en la Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional de España, todavía se llama así, es esta sección que se llama, que pone aquí, bne.es, hemeroteca digital. Hemeroteca digital, consulta. Pues aquí, nada, bien sencillo.
Moraita. Buscar. Pues aquí rápidamente nos ha devuelto 448 periódicos, porque esto estamos buscando todo en periódicos. Aquí la Biblioteca Nacional tiene metidos del orden de 80 millones de páginas de periódicos ya. Esto fue una cosa que se puso en marcha hace 5 años. Viene todavía de épocas del gobierno del PP. Seguramente por eso, tras los años de ponerse en marcha, no le han dado especial difusión a la existencia de estos instrumentos, al margen también de igual pues que no tienen ganas en la Biblioteca Nacional de que se les atasque, etcétera, etcétera. Digo porque la Biblioteca Nacional Francesa están haciendo cosas parecidas, luego lo veremos y sí que lo promocionan mucho mejor, pero bueno. Aquí, esto es la búsqueda simple. Vamos a dar en búsqueda avanzada lo mismo. La ventaja que en búsqueda avanzada, pues, por ejemplo, podemos pedir que nos lo ofrezca de más antiguo a más reciente. Bueno. Entonces aquí, pues nada, Moraita de Sagrario. Pues, año 50, sabíamos que se llamaba Moraita, este señor se llamaba Moraita del Sagrario, pues es Miguel Moraita de Sagrario. Pues, estas son las citas. Aquí, ¿qué encontramos? La Iberia, año 54, lo veis, ¿no? Bueno, pues la ventaja es que bueno, si pinchamos simplemente aquí, ya nos sale nos descarga la paginita. Y la búsqueda, la búsqueda que... Y aquí nos encontramos con la cita primera, que aquí teníamos más antiguos. Vamos a ver si engañamos al chisme este. Tienes un ratón ahí, Manuel, Gustavo. No, hombre, se maneja mejor a pelo. Pues eso, ¿veis? La noticia que está metida... Claro, ahora se me ha cambiado esto de sitio. ¿Ves? Más cómodo el otro. Bueno, no, más cómodo que uno. No creas tú que es más cómodo, ¿no? Bueno, nada. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Os lo creéis, ¿no? Que aquí la noticia ha aparecido el cubano tal, pues simplemente lo que hubo que hacer para poner otra página fue cortar y pegar. Tampoco es así. Tampoco es así porque los de la Biblioteca Nacional, por alguna oculta razón, se empeñan en... Aquí tenéis esta señalita. Puede imprimir este documento, no puede editar este documento, no puede copiar este documento. Es decir, vamos a ver, ya que esto funciona bien, vamos a ahorrarnos, que aunque son cosas que son ampliamente conocidas, pero en la Biblioteca Nacional Francesa están ahora promocionando... A ver, ahí va a ser demasiado, sí. Bueno, esto no tiene sonido. Pero va lo mismo. Esto es un vídeo muy corto, un par de minutos, de propaganda de la Biblioteca Nacional Francesa. Bueno, tampoco dice nada de particular, ¿eh?
pero donde se ve muy bien cómo se está haciendo la digitalización en... Que no dice nada de particular. O sea, seleccionan el libro, lo marcan, lo meten en una bolsita y una cajita para mandarlo a la empresa especializada en digitalizar, y entonces pues la empresa especializada en digitalizar, si el libro lo permite, pues se mete a una máquina automática donde va pasando las páginas y va pues haciendo las fotografías, ¿eh? Eso es pues cuando el libro lo permite, ¿eh? Cuando la obra es más delicada, pues se utiliza con otra tecnología, pues pasar ahí como si fuera una fotocopiadora, pues como se microfilmaba antes con una máquina planetaria que hace las fotos. Cuando la obra es más cutre y se puede... Bueno, esto es a mano, esto es como pues... Y ahora hay un ejemplo también del modo más barato, que es cuando el libro se puede guillotinar y entonces pues sale más barato. Cuesta la mitad de precio en producción, es esto, ¿eh? Se coge el libro, se guillotina y se escanea. Inmediatamente se someten, se ajustan las páginas, se les quita el fondo, se contrastan, ¿eh? Se contrastan en blanco y negro. Esto lo puede hacer en casa cualquiera, ¿eh? Y se somete al reconocimiento óptico de caracteres, se corrige y entonces pues el producto final pues es lo que estáis todos acostumbrados a ver y que cada vez pues se está utilizando pues más en todos los sitios. Poner con un procedimiento parecido a esto pues es como, por ejemplo, pues estamos metiendo nosotros libros aquí ahora últimamente, pues la historia del materialismo de Lange, por ejemplo, pues lo mismo, que tienes el libro entero, te lo descargas rápidamente y esto os lo cuento para que veáis la diferencia con lo que sucede en la Biblioteca Nacional. Bueno, como 1,90 megabytes, claro, estos tamaños de archivos pues hace unos años en internet eran inimaginables, ¿eh? Pero hoy día pues ya son juego de niños, y aquí tenemos exactamente pues en PDF el facsímil del libro y la posibilidad, aquí sí, de copiar, y entonces pues bueno, y de copiar a un tratamiento de textos que haya por ahí sin ningún problema. Bueno, lo que sea. Esto es... ¿Qué es lo que ha hecho la Biblioteca Nacional, sin embargo? Pues que en el periódico del ejemplo que estamos viendo nos sale esta señal malvada aquí abajo, que nos dice que este documento se puede imprimir, pero no se puede editar y no se puede copiar. Es decir, es un PDF que viene protegido, tiene hecho el reconocimiento óptico de caracteres, lo que se llama texto flotante, en el mismo archivo, que permite la búsqueda del texto dentro, pero lo que no nos dejan es, al señalar aquí, pues al marcar, esto no podemos, está desactivada la opción de copiar, ¿eh? Esto es una tontería que hace la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque saltarte esta protección es sencillísimo, ¿eh? Tan sencillísimo como abrirte un programa de gestor de PDF y entonces pues copiarte esas páginas con otro nombre y ya se perdió la protección, ¿eh? Eso lo aprendéis a hacer y entonces te lo puedes copiar y con eso pues habríamos logrado pues eso, una cita objetiva y real pues de que Moraita en ese año hizo un periódico de literatura y que estaba además implicado con Canalejas, con no sé qué más. Vale. Bueno, volvemos aquí. En lugar de pinchar aquí, bueno, podríamos bajarnos el periódico entero, es decir, en guardar destino como nos bajamos el PDF, que de hecho pues cuando estás buscando muchas cosas es mucho más rentable pues no andar mirando cada cosa, sino ir haciendo búsquedas, sino irte guardando ahí la mercancía. En la Biblioteca Nacional, si lo haces con
con Mozilla, Firefox te permite estar bajando hasta 8 cosas a la vez, hasta 8 archivos a la vez, mientras que Explorer permite menos, y entonces el límite ahí viene tanto por el navegador como por el servidor. En el caso de la Nacional te permiten estar descargando 8 archivos, con lo cual si tienes una conexión un poco rápida, pues la cantidad de información que te puede estar bajando de periódicos, esto es absolutamente brutal. Ahí lo que hay que tener es un buen orden para no perderte con toda la información que bajas y para saber por qué lo has bajado, para poder luego encontrar lo que querías o lo que fuera. Bien. Pero entonces, aquí ya está parte del misterio de lo que veníamos diciendo. Es decir, de dónde te ibas a sacar una cita de la dinastía de no sé dónde, o de dónde te ibas a sacar, pues eso, cuando murió Moraita, por ejemplo, pues necrológicas de Moraita, pues no sé qué, pero Nuevo Mundo, no sé qué, porque esta es una herramienta absolutamente brutal. Pero es que esta herramienta, por ejemplo, pues te permite acceder hoy a materiales pues que estaban virtualmente vedados pues hace un año, antes de que estuviera esta herramienta. Es decir, la erudición, por ejemplo, sobre asuntos, a ver si esto diría, en una estrategia de búsqueda de datos sobre un personaje como Moraita, pues, hombre, evidentemente, es decir, lo obvio no lo he dicho, es decir, habría que empezar buscando pues libros que escribió Moraita, pues buscando en bibliotecas, buscando los libros, que de la localización de libros, pero vamos, que eso es harto sabido. ¿Dónde buscar referencias bibliográficas? Pues en las bibliotecas, que están informatizadas, pues muchísimas bibliotecas. Claro, como Moraita fue catedrático de la Universidad de Madrid, pues no nos conformaríamos solo con buscar en la Biblioteca Nacional, porque en la Biblioteca Nacional no está todos los libros tampoco, y por ejemplo, pues la tesis doctoral de Moraita, pues si la leyó en la Universidad de Madrid, pues aparecerá solo en la Biblioteca de la Universidad de Madrid, máxime en su apartado de tesis doctorales, pero también podremos encontrar referencias a libros en los que sobre Moraita o escritos por Moraita, pues buscando en catálogos de librerías de viejo, pues buscando pues en Iberlibro como lugar más concentrado de encontrar pues ahí información, obvias y elementales, pues de buscar en catálogos de bibliotecas, de buscar en catálogos de librerías de viejo, de buscar donde se pueden localizar libros, que pues los libros es lo más fácil y donde encontrar mayor información redundante, por una razón, porque los libros tradicionalmente son el objeto que más veces se ha descrito en bibliotecas distintas, porque hay muchas unidades de cada ejemplar. Entonces, quiere decir que localizar una bibliografía pues es relativamente fácil, reducida a libros. Ahora, lo que es verdadera novedad es, claro, el poder acceder a contenidos de periódicos. Eso es algo que antes era inimaginable. Aunque sí que existían instrumentos pues hechos no mecánicamente, sino instrumentos hechos pues por el concurso de colaboración de muchas personas, pero restringidos a algunos sitios. Por ejemplo, pues hace ya 30 o 40 años se publicaron 4 volúmenes de una obra que se llama 24 diarios de Madrid, que fue una obra en la que estuvieron durante muchos años trabajando 1000 alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras voluntariamente, pues mirando prensa, sacando fichas, y luego una selección lo publicaron en papel. Claro, en el departamento de biblioteconomía de Madrid tenían cientos de fichas del siglo XIX, pero claro, era prensa de Madrid y 24 diarios que miraron. Ahora la disponibilidad que tenemos de prensa es impresionante, ojo, y no solo en la Biblioteca Nacional, esta herramienta que hemos dicho. Aquí en Gijón pues existen unas cuantas miles de páginas de periódicos digitales también, en la dirección hemeroteca.gijón.es, que es de la Hemeroteca de Gijón, y donde también se puede hacer la búsqueda en texto libre, y donde también se pueden bajar enteras en formato PDF o bajar por páginas, y funciona bastante bien. Lo conoce tampoco, pues sí, salió una vez una noticia allí en el periódico, en la hemeroteca tal, pues, tampoco, creo que lo hicieron hace 2 años y no me suena que lo hayan actualizado metiendo más textos. Es un poco parcial, pero bueno, bien, funciona, que es parcial, así que hay
que no hay muchas cosas, vamos, y así sucesivamente. Es decir, que en este sentido, en estos terrenos la anarquía es absoluta, y entonces te puedes encontrar fondos bibliográficos pues digitalizados en los sitios más pintorescos del mundo. La tendencia es que se lo están absorbiendo por las grandes instituciones, como por otra parte es natural, salvo cuestiones especializadas, porque claro, preparar un libro en formato PDF, como el que os enseñé antes, pues eso es barato, no es nada muy caro, pero claro, meter 80 millones de páginas de periódicos así por la cara, como tiene la Biblioteca Nacional, pues eso ya son inversiones que se las puede permitir un Estado, y donde, para suerte nuestra, España va con Francia en cabeza de la cantidad de documentos disponibles de archivos y de prensa en Internet, más que en Estados Unidos, donde hay herramientas de estas, pero muchas son de pago. Es decir, que la ventaja pues de la organización de estas instituciones, pues la tradición católica pues centralista española y francesa, pues va por esta línea. Lo que os iba a enseñar, pero que os lo digo, si cuadra lo vemos, pues es otra, y siguiendo con el tal Moraita, es otro lugar donde que nos abre también unas posibilidades impresionantes, que es lo que habíamos puesto antes para buscar, que era pares.mcu.es. Pares es el portal de archivos y no sé qué españoles, sí, portal de archivos españoles, es Pares. Esto sí, ¿Cómo era la dirección? pares.mcu.es, ministeriodecultura.es. Esto es lo siguiente. Aquí tienen ya metidos también, pues no me acuerdo cuánto ponen, bueno, también, no sé, 30 millones, no sé cuántas fichas, y documentos íntegros también muchísimo. Esto lo pusieron en funcionamiento pues hace 6 meses o así, cuando empezó esto de Pares. Si en Pares, ¿qué nos permite Pares? Pares nos ofrece un catálogo colectivo de los archivos públicos y parte de los privados españoles. España es pues el país del universo mundo con archivos más sólidos desde más tiempo, y al fin y al cabo pues fuimos imperio, y nuestra tradición católica y de derecho romano, donde el documento es lo que manda, pues es la que ha influido más notablemente, de manera que pues desde los documentos del archivo desde la descripción de los documentos, no los documentos, desde las fichas, el fichero del archivo de Indias, al archivo de Simancas, al archivo histórico nacional, a los archivos de la administración recientes, del ministerio, al archivo de la masonería o ahora de la guerra civil de Salamanca, bastantes archivos particulares. La búsqueda desde hace unos meses se puede hacer buscando solo en Pares, a través de Pares. En muchos casos, y la tendencia es a que van a ir ofreciendo los documentos íntegros en imagen. Es una labor de grandes inversiones, pero esto es como hacer carreteras. Es decir, una vez que pones en marcha pues unas empresas que están dando trabajo a 300, 400 personas todos los años, pues ya, bueno, es decir, el ministerio crea una partida para digitalizar archivos y para digitalizar prensa, y entonces ya sigue funcionando. Como además, curiosamente, España empezó a hacer esto antes de que Google fuera visto como una amenaza desde el punto de vista francés y europeo, y cuando Google pues empezó con su proyecto de escanear todos los libros habidos y por haber en las universidades norteamericanas y editoriales extranjeras que colaboraran, pues ahí hubo el típico pique pues de la grandeur francesa, pues que le molestó muchísimo y entonces se encendieron todas las alarmas, y por eso la Biblioteca Nacional Francesa, es decir, Francia, que estaba relativamente atrasada a Internet, porque Francia fue víctima
pues de haber estado más adelantada en su momento, aquello que se llamaba Minitel y estas cosas, pues Francia ahora se está sacando la espina a marchas forzadas con el vídeo que os enseñé antes en el portal Gallica de... Puedes hacer todo lo que quieras. Lo siento, lo seguiremos intentando. Tranquilo. Gallica, entonces, en Francia, pues es el portal digital, pues, de la Biblioteca Nacional Francesa, y entonces ahí se han puesto las pilas a meter prensa, a meter revistas, y en los últimos 2 años, y ahí están metiendo en serio, y lo están haciendo muy bien. Es decir, si no lo habéis manejado, gallica.bnf.fr, pues eso es una herramienta brutal. Es decir, por ejemplo, de filosofía, pues las revistas más importantes de filosofía del siglo XIX, pues la Revista Internacional de Filosofía, revista francesa y de filosofía internacional, no sé qué, bueno, dice, las revistas del final de siglo y de principios de siglo, hasta el año 34 o 33, no, Francia hasta el 33, tienen prácticamente metido todas las principales revistas ya metidas íntegras, que te lo puedes descargar enterito en PDF a tu ordenador, y que en algunos casos, pues, con el texto flotante, otras veces no, pero vamos, quiere decir que se pueden localizar artículos, aunque sea, que antes era algo imposible. En el caso de Moraita, y eso, pues, si no tenemos internet, porque Pablo es torpe y no sabe arreglarlo, pues si no por lo visto coincide que están los de Telefónica ahora aquí, que vinieron a... No, claro, si están cambiando las IPs, pues eso no se desconecta, vamos, con mala suerte, pero De todas maneras, ¿qué pienso yo? Si... No, ahora no es el momento de enfadarse, ya será mañana. No pasa nada, oye, no pasa nada. Lo probáis en casa, y así tenéis más misterios y se aprende más. O sea, poner Moraita, con Y, y ponerlo también con I en pares. Ahí me llevé sorpresas sorprendentes, porque esto, pues el tal Moraita, que yo ya le tenías algo localizado por la prensa, ya habías mejorado un poco la cantidad de cosas que se sabían, que Moraita fue un masón terrible y tal, bueno, pues buscando en el archivo de la masonería de Salamanca, encontráis referencias, pues, os aparece un montón de referencias. Por ejemplo, te dice, en el archivo histórico nacional, pues está la documentación del siglo XIX, la documentación de los funcionarios presentes y que se han muerto en el siglo XX, está en el Archivo General de la Administración, que está en Alcalá de Henares, pero la documentación más antigua, pues antes de que existiera el Archivo de la Administración, mucha está en el Archivo Histórico Nacional, otra sigue en el Ministerio de Educación, si nos dedicamos a buscar cosas de profesores. Pues en este caso esa documentación está en el Archivo Histórico Nacional. Aunque no están los documentos enteros, en el caso de Moraita sí que, por ejemplo, Moraita veréis que aparece ahí. Año 57-63, por ejemplo, del siglo XIX, pues expediente de matrícula en Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Año 70 tal, expediente no sé qué de profesor en la Facultad de Derecho, tal. Por lo menos tienes ya, aunque no están los documentos, sí que tienes localizados los documentos, con lo cual, si te interesara muchísimo ver el expediente entero, pues ya no tienes que ir a ciegas a buscar, ya sabes la referencia, ya tienes, o incluso puedes pedir que te manden una reproducción, etcétera, pero ya te da fechas. Pero es que en el caso de Moraita, más divertido todavía, apareció, vamos a ver si... A ver si localiza esto. Aquí. Vale.
tenemos, mira, por ejemplo, mira, es que era una cosa tan sorprendente, pues esto de aquí, ¿no? 110 años después de su nacimiento, el 2 de octubre del 44, Moraita murió en el 17, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo inició sumario 79844 contra Miguel Moraita Sagrario, contra este señor, o sea, llevaba ya muerto un montón de años, ¿no? Por delito de masonería, Tribunal Especial de Represión de la Masonería y del Comunismo, tal. Sumario que desgraciadamente tuvo que ser cerrado al año siguiente, el 20 de diciembre del 45, sobreseimiento definitivo por fallecimiento certificado en 1917, Sí, pero, claro, un señor que se muere en el 17 a nadie se le ocurriría decir, bueno, pues viera a mirar al archivo de la masonería de Salamanca, pero pues nada, al hombre le abrieron expediente. ¿Por qué? Porque se encontraban con muchas veces referencias a Moraita y entonces allí, pues Moraita, no sabía que se había muerto, no había internet y entonces pues... Ahora, en el archivo de la masonería de Salamanca, buscando en pares, os encontráis fotos fotos de masones vestidos, fotos de un entierro. Aparece Moraita también en una logia de Filipinas donde la foto se la dedican a Moraita, porque en el archivo de la masonería han metido barbaridades, que hay miles de fotos de la guerra civil metidas que se pueden descargar las fotos enteras, y fotos con una calidad impresionante, todo y todo se localiza a través de pares. En pares la cantidad de documentación que podemos encontrar es brutal, como lo de la prensa. Bien. Bueno, pues esto es el primer ejemplo que os iba a decir, pues eso, en este caso, por ejemplo, pues qué sé yo, esta referencia, El Genio de la Libertad, periódico de Palma, viernes 24 de marzo, un artículo de Moraita a La Esperanza, pues esto está, como podéis imaginar, sacado de una cosa localizada a través de la Biblioteca Nacional, etc. Bien. Mira, por ejemplo, una cosa que estuve buscando este fin de semana, que es por ejemplo, esto lo estuve buscando ayer, buscando cosas sobre que me había encargado una amiga mía, que andaba buscando cosas sobre juventudes universitarias femeninas, y resulta que pues es juventud ya feminista, que esto es del año 22, que decir que en toda la historia de esta institución, una agrupación de mujeres universitarias que hay, pues siempre figura como que era femenina, pero en una historia que hay publicada en el año 90 y en el año 22 utilizaba el rótulo feminista, y seguramente yo creo que aquello fue un prejuicio de quien hizo aquello, que quería dejar el feminista para años más cercanos, pero claro, con una simple búsqueda ahí, pues buscando simplemente universitarias, no sé qué, buscando cosas, pues empiezas a encontrar aquí cosas absolutamente maravillosas. Quiero decir, pues sí, esto era por la tal Elisa Soriano, esta señora, que es la que fue presidenta de esa asociación, y que en la historia dice de Elisa Soriano sabemos que era doctora de medicina y no sabemos nada más. Dice una historia de esta institución hecha en el 90, claro. Buscas el nombre de esa tal Elisa Soriano en la herramienta que vimos antes y te aparecen pues referencias pues por un tubo, es decir que pues qué sé yo, pues decir que el Nuevo Mundo, que bueno, aquí están descargados enteros, no, esto no es esto. Bueno, nada, que aquí esto es una versión de Adobe más primitiva, lo que sea, da igual. No, esto eran los ejemplos, pero vamos a ir a otro asunto. Quiere decir que aquí las posibilidades que hay de búsquedas de estas son absolutamente brutales, Vamos a volver aquí. Entonces ahora, en el tiempo que nos queda, pues vamos a ver otro ejemplo de lo que ha supuesto Internet, digamos, para mal, en el caso de la filosofía. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, sobre
La política de Aristóteles, ediciones de la política de Aristóteles en español. A ver, ¿dónde coño está eso? Yo mismo estoy acostumbrado a buscar aquí dentro en Google y entonces no encuentras las cosas, pero bueno, bien, las encontraremos. Ediciones, o sea, la política de Aristóteles. Bueno, hay una hermosa página ahí que se llama Versiones de la política de Aristóteles desde 1509. Dentro de 2 años, el año que viene, se cumplen los 500 años de que la política de Aristóteles está traducida y publicada en español. Por una de esas tonterías de la vida, pues dije yo, bueno, pues a ver cuántas ediciones ha habido en español de la política de Aristóteles. Así, pues de memoria te salían 2 o 3. En realidad, por ahora llevo localizadas 18 traducciones distintas y unas 150 ediciones impresas diferentes, por lo menos, de ese texto en español, y ya me puse a coleccionarlos. Tengo unos 50 distintos, puro vicio. Pero el ejemplo al que vamos es cuando se dice que Internet mata el libro o que Internet pues sustituye el libro, etcétera, etcétera. Pues no, todo lo contrario. Bueno, la edición más célebre o más reproducida de las traducciones de Aristóteles, y también de Platón, es la que hizo don Patricio de Azcárate y Corral, pues este hermoso señor. Por cierto, ya que estamos en Gijón, pues su madre era de Gijón y él estudió en Gijón, y además él agradece a haber podido utilizar la biblioteca de Jovellanos, pues su interés por las cuestiones filosóficas, etcétera, etcétera. Este era el padre de Gumersindo de Azcárate, el adalid del krausismo. De hecho, Patricio de Azcárate se interesó por las cuestiones filosóficas al ver la mala educación filosófica que recibía su hijo Gumersindo a mediados del siglo XIX en la Universidad de Madrid, y entonces Patricio de Azcárate pues decidió escribir su famoso libro, pues Exposición histórico-crítica de los sistemas filosóficos modernos y de los principios de la ciencia, que lo publicamos nosotros en Microficha en el año 82, hace ya tiempo, y que lo tenemos ya en PDF preparado para meter. Ya, vamos, he sacrificado 2 hermosos ejemplares que tenía, pues para que al escanearlo siempre pierden un poco de esa tersura virginal de no haberlos leído nunca, y entonces pues vamos, en 15 días o en un mes estará metido en internet esa obra. Bueno, pues el amigo Azcárate, a Azcárate le debemos la primera edición íntegra en español de las obras de Platón, 1871-72, y también la edición de las obras filosóficas de Aristóteles, entre ellas pues la política. Esto es un ejemplar, pues nada, de la política que tradujo Azcárate. La política de Azcárate, la política traducida por Azcárate, se convirtió pues en el texto más difundido en lengua española. ¿Por qué? Porque la editorial Austral fue la que lo comenzó a reproducir en su colección Austral, y entonces pues si os dais cuenta, pues nada, ahí está, primera edición año 41 y la 21 edición año 91 en México, 21 ediciones en esos 50 años. Bueno, esta edición está bastante bien, vamos, bastante bien, como no puede ser de otra manera, coge el texto de aquí y un propio lo voy a teclear, y entonces aquí lo metieron. Bueno, hasta ahí no pasa nada. ¿Qué pasó? Pues que en un momento determinado Austral dijo, pues ya está, la colección Austral está muy vieja, vamos a hacer la nueva colección Austral. Y a esa distancia pues ven que es parecido, no cambió mucho la cosa, pero aquí ya vino el valor añadido, aquí con introducción de Carlos García Gual, y entonces esta nueva edición, Aristóteles pues
política, traducción de Patricio de Azcárate, introducción de Carlos García Gual, que es lo que aquí llamamos mutación del texto corrupto del 97. Bueno, ¿qué sucedió? Pues que esta edición, que es del año 97, de hace 10 años, y que ya se ha reeditado pues un montón de veces en Austral, sin haber cambiado para nada el texto corrupto, y ahora explicaremos por qué lo llamamos texto corrupto, pues tiene notas, tiene las notas que le puso don Patricio de Azcárate. O sea, García Gual simplemente le ha puesto una introducción, pero entonces las notas, la traducción de Azcárate no es del griego, es del francés, pero es mejor una buena traducción del francés, de una buena traducción del griego, que una mala traducción directamente del griego. Dice que al fin y al cabo el francés y el español son lenguas parecidas, la dificultad está en la traducción del griego a una lengua moderna, y de hecho pues la traducción de Azcárate es absolutamente digna, aunque tenga sus errores y sus divergencias, pero bueno, eso sería ya un asunto de mucha discusión sobre traducciones de términos particulares y cosas así. Y luego de hecho pues Azcárate siguió la edición de Barthélemy y las notas pues están tomadas de un sitio y de otro, tuvo presentes pues las traducciones previas españolas y la traducción latina que se hizo en España, etcétera, etcétera. Pero entonces, es una edición digna y por eso se ha reeditado. Ahora, ¿qué sucedió? Pues que al hacer esta nueva edición la tecnología ya había cambiado, ya había empezado el offset, todas estas historias volvieron a teclear el texto. Y cuando se puso en marcha la biblioteca virtual Miguel de Cervantes en la Universidad de Alicante, llegaron a un acuerdo con Austral y entonces el texto de la política de Aristóteles está disponible en Alicante, en la biblioteca que todos conocéis, biblioteca virtual Miguel de Cervantes, sin las notas, sin las notas, que dice edición tomada de la edición de Austral 97, sin las notas. Vale, bien. ¿Qué sucede? Pues que nos encontramos, por ejemplo, con una edición editorial Mestas, esta edición, traducción de Patricio de Azcárate. Pues editorial Mestas es una editorial de Madrid que tiene muchísimos textos de filosofía, que son libros muy baratos, y que pues uno ve el libro en la librería y entonces ve y dice, pues nada, dirección de la colección José C. Garrote, título original Política, lo pone en griego y pone siglo IV, traducción copyright traducción Patricio de Azcárate. Bueno, Patricio de Azcárate ya no tiene copyright porque se murió hace mucho tiempo el hombre, pero bueno, le ponen copyright. Otro copyright, diseño de la cubierta Felipe Torrijos, ¿no? Tampoco se mata. Ilustración de la cubierta Kazimir Malevich. Entonces encima el dibujo de la cubierta, eso sí que no pone copyright porque no lo sé. Copyright de la colección Proyectos Ánfora SL. Copyright de esta edición Jorge Mestas. O sea, tiene copyright por un tubo la edición. Entonces, bueno, pues vale, estupendo. Entonces, claro, como uno ya es malvado, pues dice, pues nada, vamos a mirar los puntos claves del asunto. Y efectivamente, por averiguaciones previas, sabemos que ya les digo la solución, el error está en esta. Es decir, los errores son del tipo siguiente. Es decir, este es fragmento, esto de arriba es fragmento facsímil de un fragmento de aquí, del original, facsímil de esta de Mestas. Si se dan cuenta, esta frase, el interés es la parte del todo hasta aquí, o sea, desde ambos y así, ¿no? Esta frase entera falta. El interés de la parte es el del todo, el interés del cuerpo es el del alma, el esclavo es una parte del Señor, es como una parte viva de su cuerpo, aunque separada. Esa frase falta totalmente ahí. Y falta por error. En todas las versiones de Azcárate viene esa frase, ahí falta. Como ven, eso es una errata malvada, porque esa es una que te hurten una frase, pues no es fácil de encontrar. Aquí esta errata es todavía más cutre. Aristóteles cita a Aristófanes, como es natural. Sin embargo, en la edición de Mestas, en lugar de Aristófanes, nos viene citado Aristóteles. O sea, Aristóteles citándose a sí mismo, ¿no? Claro, el tipógrafo, en lugar de escribir Aristófanes, puso Aristóteles. Bueno, pues nada, una errata, pero bien, pero la encontramos aquí. Se sustituye una palabra por otra. Dice Azcárate, tales son nuestros principios sobre la extensión del Estado. Tales son nuestros principios sobre la existencia del Estado. Pues extensión y existencia también cambia. Bueno, esas
Esas son las tres... bueno, las variantes, las diferencias entre estas dos ediciones, digamos, esta es buena, esta es mala, aunque parezcan iguales. Hay como 60 variantes, erratas, frases que faltan, palabras, o sea, pero vamos, yo con estas tres me sirve, que como ustedes comprenderán, no nos vamos a poner a comparar todo. Si yo hago la prueba del 3, si estos tres errores funcionan, es que la cosa procede de aquí. Bueno, pues aquí vienen estos errores. Procede de aquí. Procede de aquí, o sea, pero a través de Internet. Es decir, el de Mestas, a la hora de preparar, a la hora de coger el texto de Azcárate, no lo ha cogido de la primera edición, ni siquiera lo ha cogido de la edición que nosotros tenemos en filosofía.org, cogida directamente de aquí. Él lo ha cogido de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes de Alicante, que lo ha cogido de aquí, con lo cual todos los errores de aquí se reproducen aquí. Y aquí con todos los copyrights del mundo. Es decir, este libro es un cortar y pegar, pues es decir, Internet ahí está sirviendo para reproducir errores, pero por miles. Pero es que no solo eso, en esta, porque esto ya parece de cachondeo, bueno, esta es la ficha de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que también son de comer aparte. Azcárate Correr Patricio, entre interrogaciones pone siglo XIX, y dice, joder, que tampoco es tan difícil saber cuándo nació y murió buscándolo en Internet, pero bueno. Aquí están los 5, la de Medina Navarro, Aristófanes, Espasa año 41, Aristófanes, aquí Espasa Calpe 97, Aristóteles, y entonces Miguel de Cervantes Alicante, Aristóteles, ahí están los 5 ejemplos, bien. Ahora, si buscamos por los errores, si buscamos en Google Aristóteles en su tratado sobre el amor, pues ya cazamos todas las citas malas que haya. Pues ahí nos sale que la editorial virtual conta otras 2 versiones enteras de esa obra, copiadas todas de la de Alicante. Ahora, decimos, bueno, pero entonces vamos a ver, aparte de chulear en esta edición las tripas, vamos a ver la introducción que ponen, si por lo menos la firma el editor, tal señor Mestas, a ver si es verdad. Bueno, pues nada, esto, como haréis vosotros que sois profesores con los exámenes de los alumnos, poner en Google a ver si lo han copiado, pues lo mismo. Es decir, que resulta, para hacerlo corto, que la introducción tal cual está copiada pues de monografías.com, una página, o sea, con lo cual, hombre, hay que pensar, hombre, yo aquí ya fui en plan malvado, y entonces, sabéis que existen, se anuncian ahora por la radio, no sé qué, bueno, que decir, Jorge Mestas, pues, tiene su domicilio en Medina del Campo, Cubero tal, claro, el tal Cubero Garrote, el Cubero Garrote que firma como tal es el dueño de Proyectos Ánfora SL, dicen que te pones a mirar esas empresas que hay ahí, son los mismos todos ahí, tienen el tingladito de montar, y entonces pues dice, ¡hala, que se vende la política de Aristóteles! ¡Hala, venga! Que hay que mandar a la imprenta el texto, no te preocupes, Google, monografías.com, introducción, ¡hala, cortar y pegar! El texto de aquí, pum, ¡hala, a la imprenta! Es decir, un libro ahora como este, en plan cutre, se hace, pues eso, en 5 minutos, Pero, miren qué pasa, que aparece otra edición. La política de Aristóteles, versiones de la... creo que es... sí, es esta. Editorial Megabyte, la de Megabyte, Editorial Megabyte de Perú, Lima, Perú. Bueno, pues Editorial Megabyte, a ver que lo encuentro rápidamente aquí. La política Megabyte, esta edición de la política de Megabyte, lo mismo, copyright, Aburto Correa, Edward Loyola, todo copyright, derechos reservados, no está permitida, tal, bueno, la sometemos a la prueba del 3 y oye, perfecto, pero esta más perfecto todavía. Fijaros qué detalle más delicioso. La nota 6, que aparece aquí nos aparece el 6 aquí, y así todo, o sea, en este texto todas las notas están puestas. ¿Qué quiero decir? Que estos de Perú han sido más cutres, es decir, no han copiado de la de Alicante,
han hecho el OCR directamente de esta. Luego le han quitado las notas, pero se les olvidó quitar el numerito de las notas. O sea, al hacer el OCR se les quedó el numerito de la nota. Lo cual vamos, es de delirio, ¿eh? Y bueno, y como era natural que les pasara, pues en esa chapuza, en un momento determinado, pues aquí se les va. Esta última forma, Aristóteles, el último término de oligarquía. Sainte-Croix cree que debe traducirse con el término politiranía, que se les mete un cacho de una nota, aunque ellos la edición la publican sin notas, se les escapa un cacho de una nota, que al hacer el OCR... Bueno, esta edición es mejor que la otra, que la española, porque esta tiene biografía y luego tiene también al final tiene un estudio, Aristóteles, sobre la política y tal. Bueno, pues para hacerlo breve, de astrocosmo.cl Chile 2002 es donde copian todo el asunto, no entero, pero y de Cybernews pues copian el resto, es decir, los dos textos que acompañan esta edición están también chuleados de internet, es decir, internet es una mina para las editoriales, como podéis ver. Además, daros cuenta de la errata. En Cybernews dice: Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, el año 385-4, Nicómacus, su padre oficiaba. Aquí al querer abreviar, Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, el año 364, en Nicómacus, su padre. Eso sin problema. Ahora, el resto, como veis, a dos columnas está calcado, o sea, calcado. Y luego, pues, grupo editorial Megabyte se presentan eso como un grupo de estudiantes, ¿no? Un grupo editorial tiene como visión llegar a ser reconocidos a nivel internacional. Pues sí, como institución que contribuye a la mejora del nivel educativo. Pues nada, Perú es una mina, y ahí ven que termino, Perú es una mina, siguiendo con el mismo ejemplo. Siguiendo con el mismo ejemplo. Ah, bueno, esta otra... Sí. Esta, otro ejemplo de Perú, vamos a ver. Ediciones, esta es la de... Ah, no, esta es la de Megabyte. No, perdón, esta es otra. Ediciones Cultura Peruana, esta es esta. Esta es otra edición, Ediciones Cultura Peruana, como veis, oye, con un dibujo muy bonito y tal, Sí, vale, bien. Bueno, esta edición, esta es absolutamente aquí no es de internet, esto es un ejemplo que no es internet el responsable, pero bueno, esto es lo siguiente. Los de esta edición, esto es por lo mismo, la política, y además es reciente, es del 2003, pues aquí la portada, este es Rubens, y el Satter, bien, bueno, pues dominio público, no sé qué más. Bueno, pues aquí vais leyendo y dice: la libertad, principio fundamental. Esto se supone que lo dice Aristóteles en la política. El principio del gobierno democrático es la libertad, pues se dice que es el único régimen en que los ciudadanos gozan de ella. La libertad, dicen, es el objeto que persigue toda democracia. Pues bien, uno de los caracteres esenciales de la libertad es que todos los ciudadanos por turno manden y obedezcan. El derecho o la justicia en un Estado popular consiste en la igualdad para todos, sin ajustarla al mérito. Según esa concepción de la justicia, es forzoso que la soberanía esté en la masa del pueblo y que lo que él decrete sea definitivo como inapelable y justo. De esto resulta que en las democracias, puesto que todos los ciudadanos son iguales en derechos, tienen más autoridad los pobres que los ricos, porque son el mayor número y sus decisiones tienen fuerza de ley. Es este un signo característico de la libertad y así definen la República todos los partidos del Estado popular. Esto aparece aquí como dicho por Aristóteles. Evidentemente Aristóteles no dice eso, pero ¿de dónde viene el error? ¿Cómo estos señores pueden haber metido esa morcilla aquí dentro? Pues la respuesta la encontramos en esta maravillosa edición de la Política de Aristóteles, que tiene ilustraciones. Tiene ilustraciones, además ilustraciones pues algunas pues como, creo que es la de la libertad. Son ilustraciones tipo los testigos de Jehová, de estas armoniosas. Aquí tengo un par de ediciones. Mercurio. Mira, esta medio porno, ¿no? La libertad, ¿no? Es una señora medio desnuda. Pero esta está sacada de dos ediciones posteriores. Esto es de la misma editorial, solo que estas ya son las versiones cutres, que es la que primero conocí, que están en blanco y negro, están en un solo color. Versión en rojo
versión en azul y versión en rojo, ¿no? Que es donde está sacada esta, y luego más tarde logré comprar esta, que es el original de donde vienen todas, que aquí están a color, están a colorines. Bueno, pues estas láminas detrás ponen una explicación de los santos, para dar mayor animación. Bueno, pues naturalmente los que hicieron esta edición en Perú, pues sin enmendarse, pues ¿qué hicieron? Coger la otra editorial, copiarlo entero, pero se copiaron hasta los santos, y por eso aquello que leímos de Libertad es lo que está puesto aquí, claro, en la lámina 7, pero, y además, bueno, evidentemente, como estos se cambian un poco, se sabe de qué edición es la que siguieron copiando, pero es que además es precioso, porque eso está mínimamente aquí contado, creo que está contado aquí, ahora que bueno, en algún sitio está contado, sí, aquí está, sí. Esta edición, que yo creo que es la primera edición ilustrada de la política de Aristóteles, con santos y con estas ilustraciones, está publicada en Perú en el 70. Entonces, claro, ¿por qué les da por publicar la política de Aristóteles en Perú en el 70 con ilustraciones, edición popular, hablando en plan populista? Bueno, claro, porque es que se mira la historia de Perú y coincide perfectamente. Es decir, son los años en los cuales se ha producido el golpe de Estado, la Junta Militar Revolucionaria, y entonces se está difundiendo en plan ideológico la política de Aristóteles, pues como la ideología pues populista de aquel momento, y por eso esa definición de la libertad, con ese argumento tan pintoresco como somos más y hemos estado mucho tiempo, no tenemos el derecho a ocupar el poder y no sé qué más, ¿no? Y entonces no es de extrañar que en esos mismos años pues estaba el amigo por ahí, Abimael Guzmán, haciendo su tesis sobre Kant, y montando luego Sendero Luminoso y todas esas cosas. Pero entonces ahí se ve como un interés, claro, yo ni me imaginaba que pues, estas ediciones de Perú, algunas de estas ediciones sí que no aparecen en la bibliografía, porque estas y ya un minuto, es decir, que curiosamente estas ediciones pues yo sabía que en Perú se había publicado una, se la pedí a una librera de allí, y me dio por decirle, pues oye, me interesan las ediciones de Perú, y me dice, bueno, es que aquí hay muchos libros piratas en Perú, y si me interesan de verdad, pues sí, pues me interesaría. Y entonces, ¿sabes? La señora se portó como Dios, me consiguió todas estas, y bueno, yo le pedí luego más libros y tal de estas colecciones, porque son muy interesantes, y a precio baratísimo, es decir, costaba más el transporte luego que comprarlo. Pero que curiosamente algunas de estas ediciones que son medio piratas, es decir, no aparecen prácticamente referenciadas en ningún sitio, pero sin embargo tienen el mayor interés, bueno, entre otras cosas, pues para ver la vitalidad de textos clásicos pues en los sitios más raros, y con ediciones pues no destinadas a un público académico, sino a un público, a ediciones de batalla, de combate ideológico, y donde en este caso es ya la piratería de un libro a otro, cutre, con esos errores chungos, o en estos otros dos casos que hemos visto, pues en estos dos casos que hemos visto, la piratería ya a través de Internet, o sea, Internet como fuente de los textos y como fuente... ¿Qué decir con esto? Pues que, primero, por Internet los libros no se acaban. Segundo, que el escepticismo y la prudencia ante las ediciones... Que con esto hay que acabar con el mito del libro impreso, de que las ediciones de Internet sean peores, que eso, pues, que se lo cuenten a vanguardia. Y las dudas absolutas sobre todas estas cosas. Quiero decir, García Gual, hombre, evidentemente no es responsable, yo ahí en las páginas cargo contra él, pero claro, es responsable, hombre, se podía haber dado cuenta, que si hubiera hojeado el libro, pues que te llame por lo menos la atención. Es muy difícil captar que falta una frase, pero que Aristóteles cita Aristóteles es un poco raro, lo de Aristófanes, ¿no? Y así sucesivamente. Claro, tengo ganas de ver si la próxima edición que hagan los de Austral ya meten algún cambio, porque evidentemente la maldad llega hasta a mandarles un correo editorial espacio diciendo, miren, a ver si lo cambian y tal y las cosas. Claro, les molestará y te ganas enemigos con estas cosas, pero bueno, y estos son ejemplos que salen, es decir, porque aquí no es nada sencillo encontrar esas diferencias, hombre, es relativamente sencillo, también, porque estas diferencias yo las encontré, estas fallas,
nosotros habíamos metido en internet, nos habíamos metido el texto de Azcárate, pues tecleado, bueno, escaneado y tecleado y tal, y entonces con una herramienta que hay en Word, que todo el mundo lo maneja, de comparar textos, pues nada, vamos a comparar, aunque sabes que es el mismo texto, pero como ya tienes experiencia de estas cosas, pues vamos a comparar con la herramienta de Word, pues el texto que está en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la edición digital de allí, con la edición digital nuestra, a ver qué pasa. Y entonces ahí es cuando empiezas, automáticamente te salen las diferencias. Y entonces luego ya, hombre, hay que preparar un poco los textos, hay que quitar las paginaciones, no sé qué, bueno, reducirlos a TXT para que la comparación sea más limpia, y entonces, y evidentemente cambios hay mogollón, pues de acentos, de comas, cosas de esas que, bueno, pero que al fin y al cabo pues son discutibles, menores, o pueden hasta ser beneficiosos, pero ya cuando lo que faltan es frases o hay sustituciones de palabras, es sorprendente. Claro, la sorpresa es cómo esos cambios que no les habías dado importancia, pues al ponerte a mirar otras ediciones, pues descubres lo que descubres, que si no sería absolutamente imposible de localizar. Y entonces, como pueden imaginar, la vía de trabajos parecidos sobre ediciones y de crítica de ediciones que hay por esta vía, pues es de risa, vamos, y ojo, que a estos ejemplos es no de la traducción de la política de Aristóteles, sino de versiones de la versión de Azcárate, ¿eh? Lo otro es otro mundo, quiere decir que eso es inacabable. Pues nada, así con estas incidencias, pues hemos puesto dos ejemplos para que se vea la potencia de Internet y las herramientas que hay por ahí para practicar y, bueno, y por supuesto, invitaros a estas cosas. Y una observación también, si no fuera por Internet, estas cosas no se podrían publicar. Es decir, estas observaciones, es decir, ¿en qué lugar te puedes permitir el lujo, si no es por Internet, de poder, para una cuestión menor, que te podrán decir, hombre, es que te puedes decir, ala, pues vamos a poner aquí los facsímiles a doble columna, un texto, el otro, que en una revista convencional en papel, pues es un lío, no se entera nadie, lo podrías hacer, pero pero de hecho esto es inmediato, es decir, que esto, pues nada, sabiendo manejar estas cosas, pues te haces el asunto ahí enseguida y las reproducciones, etcétera, etcétera. Pues nada, fin, la caída de Stalin y entonces claro, esos textos, pues eso hoy día ¿qué puedes hacer? Pues meter el texto, las dos ediciones, que nosotros estamos tecleando, están a medio teclear, pero es que lo que haremos será meter los dos textos en PDF, que hacer un PDF es muy barato, bueno, puede hacer uno en casa, pero hacerlo con todos los parabienes, es decir, con toda la calidad estándar, hacer pues ahora hemos metido la primera época del basilisco entero, pues con el OCR, pero claro, es que tecnológicamente nosotros lo podemos hacer, pero es que sale más barato encargarlo a una empresa especializada, es decir, un número del basilisco, 100 páginas, que te hagan el PDF con el OCR, te cuesta 30 euros. Y entonces, pues es que no vale la pena ponerte a escanearlo, a ensamblarlo, a meterlo, tal. Es decir, que te cuesta, digamos, en términos de producción, me cuesta más tener que pagar a quien lo haga de nuestro entorno, y el equipamiento y todo, pues que encargarlo fuera. Es decir, que eso es más barato que te lo hagan. Luego sí, hay que adaptarlo, vestirlo, meterlo, y esas cosas. Y en ese sentido, las posibilidades que hay ahora son tremendas y está por hacer muchísimas cosas. De textos de esos que son elementales, pues se puede hacer muchísimo. No digamos nada, bueno, pues todo lo que se está haciendo, solo que, claro, en filosofía se hacen pocas cosas, se hacen pocas cosas de este tipo, pero bueno, eso yo creo que precisamente hoy día, en que todo el mundo tiene ya ordenador, en que no hay ninguna dificultad, que todos habréis buscado, y si no hacerlo, en booksgoogle.com, ¿no? Los miles y miles de libros que tienen metidos, que es impresionante. O sea, revistas del siglo XIX, Google tiene metidas barbaridades. Claro, no las tiene metidas ahora, no las tiene con OCR. Google lo mete en plan a lo bestia, ¿eh? Google no hace, bueno, miento, Google hace el OCR, pero se lo queda. Lo que te deja descargar no lleva el OCR, el PDF, inserto, solo la imagen. Pero ¿qué más te da? Es decir, la calidad es buena, te bajas el PDF, lo conviertes a TIFF, te lo pasas por el... ¿cómo se llama?
CISME del OCR, no por el escáner, no, por el AVI. bueno, por programa, ¿no? el programa de OCR que tengáis, yo es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y no, que no tienes que pasarlo por el escáner, o sea, el PDF lo conviertes en TIFF, y entonces ya lo tienes escaneado, entonces pues ¿para qué vas a...? Entonces, es decir, que las posibilidades hoy de colaboración participativa, de poder no solo analizar textos, sino publicar los resultados en internet. Porque claro, son tipo de trabajos que antes no se podían tampoco hacer, porque como que pues la cosa visual totalmente ahí, y entonces eso es una cosa, pues eso, notable, vamos, ahí se pueden hacer 1000 cosas, Bueno, Muchas gracias. Bueno,